Bueno, muchas gracias por asistir. Hoy tenemos con nosotros a David, diseñador de Minabo, un videojuego que está teniendo muchísima repercusión. Le agradecemos mucho que haya venido hoy a contarnos cómo ha sido y cómo está siendo la repercusión de este videojuego. Y bueno, agradeceros a vosotros que estéis aquí. Ahora, en un ratito, pasaremos para que tengáis la oportunidad de ganar una licencia de Early Access, ¿vale? Para que cuando Minabo se lance al mercado podáis ser de los primeros en probarlo, ¿vale? Así que muchísimas gracias y bueno, vamos a recibir con un aplauso a David. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí. La verdad es que siempre es un placer venir aquí al Museo del Videojuego y más nosotros que somos de muy cerca, somos de Villena, Alicante. Lo primero que voy a hacer es presentaros un poco nuestra empresa, porque es posible que hayáis escuchado hablar de Minabo, pero quizá no tanto de nosotros. Lo dicho, nosotros somos una empresa situada en Villena, en Alicante. Llevamos desde 1998 desarrollando videojuegos. Al principio pues empezamos haciendo videojuegos amateur, es decir, hacíamos videojuegos simplemente por amor al arte, porque yo cuando empecé en 1998 tenía 16 años, es decir, era estudiante. Y a partir del año 2006 nos constituimos como empresa y empezamos a desarrollar videojuegos de forma profesional. Empezamos siendo 3 personas, no hemos crecido mucho, pero bueno, actualmente somos un equipo de 8 personas en plantilla fijas, más colaboradores freelance. Durante todo este tiempo hemos desarrollado más de 150 videojuegos de todo tipo, porque nosotros tenemos 2 líneas de negocio. Una son los desarrollos por encargo y la otra los videojuegos independientes, ¿no? Entre todos estos videojuegos pues han sumado más de 100 millones de partidas en todo el mundo, lo cual es algo que bueno, nos hace mucha ilusión, ¿no? Hacer videojuegos y que los juegue tanta gente es algo que siempre hace ilusión. Trabajamos principalmente en la actualidad con Unity, con HTML5, no sé si hay por aquí alguien interesado en el desarrollo de videojuegos, pero bueno, básicamente esas son las tecnologías que utilizamos, aunque durante todo este tiempo hemos utilizado muchas más. Hemos hecho juegos Java para móviles, hemos hecho juegos Flash, hemos hecho muchas cosas. Lo que decía, tenemos 2 líneas de negocio. La primera son los videojuegos publicitarios y educativos que hacemos para terceros. Este tipo de videojuegos son los que realmente nos dan de comer, los que nos permiten pagar las nóminas de 8 personas todos los meses. Y después tenemos otra línea que son los videojuegos independientes, es decir, hacer el videojuego que a nosotros nos apetece y lanzarlo al mercado, a veces con éxito y otras veces pues no con tanto éxito, porque hacer videojuegos independientes es muy complicado. Tengo un pequeño vídeo para que entendáis un poco mejor lo que hacemos, las 2 líneas de negocio. A ver si se ve. Tenemos un lema. Si no ha sido divertido, no merece la pena ser recordado. Por eso desarrollamos experiencias digitales que comunican mientras divierten. Videojuegos publicitarios que dan a conocer marcas, productos y servicios de una forma divertida y memorable. Videojuegos para móviles y tablets, para redes sociales, para webs o para eventos. ¿Piensas que el entertainment sirve solo para el público joven y mayoritariamente masculino? Piénsalo de nuevo. El 40% de la población española entre 6 y 64 años ha jugado a videojuegos durante la semana. 14 millones de jugadores juegan una media de 5 horas semanales. El 37% tiene más de 36 años y el 47% son mujeres. Desarrollamos aplicaciones móviles que ponen tus servicios en el bolsillo de tus clientes o que conectan con tus productos para aportarles nuevas funcionalidades. También podemos sumergir al usuario de cabeza en el mundo que tú quieras que conozca, o darle un vuelco a tus productos dotándolos de más vida y aprovechar muchas otras tecnologías de forma creativa, tanto para publicidad como para fines educativos.
Nuestro equipo de desarrollo, Netflix Games, lleva más de 15 años poniendo videojuegos en el mercado global de ocio interactivo digital, dirigiendo a millones de usuarios. Y puesto que si no ha sido divertido, no merece la pena ser recordado. Si quieres que te recuerde, Spherical Pixel, arte gaming y publicidad interactiva. Bueno, pues eso es un poco lo que hacemos. A ver si no pongo el vídeo otra vez. Pasamos al siguiente. Vale. Y bueno, ahora que ya sabéis un poco quiénes somos, antes de hablar de Minabo, voy a hablaros de nuestros anteriores proyectos independientes, ¿no? Para que conozcáis un poco de dónde viene la idea. Como he dicho antes, nosotros llevábamos muchos años haciendo videojuegos para móviles y videojuegos flash cuando hacíamos videojuegos propios, ¿no? Porque eran las plataformas que eran más accesibles para nosotros, hasta que en 2016, cuando Flash murió, decidimos embarcarnos en una nueva etapa que era la de desarrollar videojuegos para PC y sobre todo para consolas, porque nosotros llevábamos casi 20 años creando videojuegos, pero nunca habíamos lanzado un videojuego en videoconsolas. Así que bueno, así es como nació Kid Lucas, que fue nuestro primer proyecto grande para Steam. Y bueno, es un juego que salió a la venta en 2016 en PC y en 2020 en Switch. Y básicamente era un homenaje que quisimos hacer a los videojuegos de plataformas de 8 bits con los que nosotros crecimos. No queríamos que fuese un juego que se viese como los juegos de antes, por eso la estética no es pixel art, sino que es una estética actualizada. Nosotros queríamos que este juego se viese como nosotros veíamos los juegos cuando éramos pequeños, ¿no? Porque cuando tú eres pequeño y jugabas a la Master System o en la NES, no veías los videojuegos pixelados, no veías que tenían 16 colores, tú los veías a todo color, ¿no? Para ti era un mundo que tú te imaginabas, ¿no? Y eso fue lo que intentamos representar. Os voy a poner el tráiler para que lo veáis un poco en movimiento, ¿vale? Bueno, detrás de su aparente sencillez, pues era un juego donde había más de 1000 habitaciones diseñadas a mano. Y es un juego con el que hicimos unas cuantas cosas bien, pero también hicimos unas cuantas cosas mal, precisamente por esa elección de estilo artístico, ¿no? Porque al final fue un juego que no gustaba a los amantes de los retro, porque no tenía gráficos retro como tal, y en cambio gustaba mucho a los niños por la estética, le gustaba mucho a los niños y también por la sencillez, porque nosotros optamos por unas mecánicas de juego que se basaban solamente en 2 botones, como los juegos de Master System, en pegar y saltar. Entonces, claro, había ahí un público que esperaba un juego de este tipo, mucho más complejo, como los juegos actuales, con un montón de botones, un montón de cosas para hacer, y en cambio no era lo que encontraban en el juego. Y en cambio los niños, que era un público al que no habíamos tenido en cuenta con este juego, pues era un juego ideal para ellos, ¿no? Entonces, bueno,
no salió demasiado bien comercialmente, de hecho casi nos lleva a la ruina, así que bueno, lo que hicimos después pues, fue apostar por algo más experimental, ¿no? Algo más original. Ya hayamos hecho nuestro homenaje o el homenaje que queríamos a los juegos con los que crecimos, así que decidimos optar por algo más experimental y así es como nació Path to Mnemosyne, que salió a la venta en PC en 2018, después salió en Switch, en PlayStation y posteriormente salió en móviles. Y básicamente fue una idea que realizamos porque teniendo muy en cuenta el hecho de que no teníamos dinero, ¿no?, para hacer un juego. Fue un videojuego de muy bajo presupuesto, invertimos unos 30.000 euros en su desarrollo y la verdad es que funcionó muy bien. El hecho de apostar por la originalidad, por la innovación, pues nos volvió a situar un poco en el mapa del desarrollo independiente nacional e internacional, porque hasta entonces éramos los que hacíamos los videojuegos de Nenuco, o los videojuegos de Nancy, o los que hacíamos videojuegos para Colacao, o incluso los que hacíamos videojuegos Flash, ¿no? No éramos considerados una empresa de desarrollo independiente. ¿Qué pasó con este juego? Pues pasó que fue, gracias a su peculiar estilo artístico, a sus mecánicas, fue seleccionado y premiado en un montón de festivales a nivel internacional. Vendimos más de 35.000 unidades, que es una cifra que puede no ser impresionante comparada con otros indies, pero para nosotros, para un juego hecho con 30.000 euros, vender 35.000 copias es todo un logro. También nos permitió firmar un contrato con un publisher internacional en su versión para móviles, y ese publisher consiguió que fuese juego del día en la Apple Store a nivel mundial. Ser juego del día en un iPad, en un iOS, en todo el mundo, pues te hace vender miles de copias en un solo día. Y bueno, a pesar de lo original y lo personal que es un juego que tiene un 80% de reseñas positivas en Steam, lo cual es algo que no esperas, ¿no?, cuando haces algo tan raro, ¿no?, porque lo vais a ver. Calm down. You're here because you've chosen to remember. I'm going to help you. Open your mind. Bueno, pues ahí veis, es un juego bastante peculiar y la verdad es que nosotros lo disfrutamos mucho. Fue un desarrollo que lo pasamos muy bien, ¿no?, experimentando y probando otro tipo de cosas que no habíamos probado, porque nosotros siempre habíamos hecho videojuegos para divertir a la gente. Este videojuego no estaba diseñado para divertir, estaba diseñado para hacer sentir cosas a la gente, ¿no? Y queríamos pues hacerles sentir cosas como desconcierto, ¿no? Hacerles sentir incluso a veces angustia, hacerles sentir regular, ¿no? Hay gente que nos dice, es que no puedo terminar el juego porque me da mal rollo, y realmente no es un juego donde haya enemigos o donde pasen cosas pues que te den sustos, por ejemplo, ¿no? Pero es un juego que toda la estética, todo el sonido, todos los gráficos están diseñados para eso, ¿no?, para hacer sentir cosas. Y bueno, siguiendo este camino, pues seguimos experimentando, ¿no? Seguimos haciendo, este fue un pequeño juego, Columno, que lo sacamos en PC y en Switch. Era un puzzle también bastante personal. Y después, pues un poco también pues motivados por ese éxito que había tenido Path to Mnemosyne, pues nos enmarcamos también en otro proyecto pues mucho más grande, ¿no? En este caso fue un proyecto de 3 años de desarrollo, con un presupuesto mucho más amplio, porque fuimos beneficiarios de una subvención de Red.es,
y eso nos permitió pues, embarcarnos en algo más grande, ¿no? Que fue Oniric, que es un juego pues, que tras 3 años de desarrollo salió a la venta en PC, en Switch y en Xbox, y que bueno, seguía un poco esa línea experimental de Path to Nemosyne. Lo pasamos bien durante las primeras fases, pero también fue un proyecto agotador en muchos sentidos, precisamente por esa financiación, ¿no? Por el tener un presupuesto tan alto, porque a pesar de estar subvencionado, si alguien sabe cómo funcionan las subvenciones, pues cuando trabajas con el Estado, pues muchas veces el dinero no llega cuando tú esperas, incluso tienes que gastar el dinero antes de demostrar que te has gastado ese dinero antes de cobrarlo, ¿no? Entonces te embarcas en un proyecto de 180.000 euros, 180.000 euros que tú no tienes, entonces tienes que ir haciendo malabares, ¿no? Con la financiación para conseguir sacar el proyecto adelante. También fue un proyecto estresante por el tema de publishing, ¿no? Nosotros hicimos la versión de PC, pero el juego salió en todas las plataformas y las versiones para consolas las realizó el publisher. Y muchas veces, pues, cuando dejas ese trabajo de llevar tu juego a consolas en manos de otros, pues no quedan las cosas como tú querrías, ¿no? Yo estoy muy satisfecho con la versión de PC, pero quizá no tanto con la versión de Switch, por ejemplo. También, pues otros temas en los que no nos habíamos metido antes, como puede ser localizar un juego narrativo a 9 idiomas, pues también implica un trabajo de coordinación bastante grande, o doblaje, ¿no? Pues que es un juego que está doblado a inglés, pero también está doblado a castellano. Entonces, el doblar un videojuego con tanta carga narrativa es complicado, ¿no? Además, nos pilló la pandemia de por medio y bueno, acabamos realmente agotados, ¿no? Con este juego. Os voy a poner el tráiler para que veáis cómo quedó al final. Bueno, pues ese es Oniric. No sé si me he ido a cerrar la presentación. Vale. ¿Cómo vuelvo atrás? Aquí, vale. Bueno, pues lo dicho, es un juego bastante grande para una empresa pequeña como nosotros y fue muy estresante, ¿no? Entonces, por un lado, pues para nuestro siguiente proyecto queríamos algo más pequeño, queríamos algo en la línea de Path to Nemosyne, algo que se pudiese desarrollar en menos de un año y que visualmente también fuese más alegre que nuestras anteriores creaciones, ¿no? Porque Path to Nemosyne no era precisamente alegre, era un juego que trataba sobre la memoria, sobre los recuerdos. Oniric tampoco era especialmente alegre gráficamente, era un videojuego pues, basado o inspirado en las pelis de stop motion de los años 90, de Tim Burton, etc. Y hablaba sobre los sueños. Y a nosotros nos gusta esta línea, ¿no? De hablar sobre cosas, de transmitir historias con los videojuegos y hacer reflexionar a la gente, ¿no? Es algo a lo que le hemos pillado el gustillo y queríamos que nuestro siguiente juego también siguiese esa línea filosófica, ¿no? Que habíamos marcado con estos dos juegos, hablando de la memoria, hablando de los sueños que no se cumplen, y así es como comenzó a gestarse
Minado, un paseo por la vida, del que probablemente habréis oído hablar, ¿vale? El concepto del que partimos básicamente era crear un videojuego de simulación social en el que el usuario camina por la línea de la vida, y lo que queremos es que el usuario reflexione sobre cómo se relaciona con los demás, es decir, en la vida real. Queremos pues eso, que el personaje nace y muere, y durante el camino va encontrándose con otros personajes y establece relaciones con sus progenitores o relaciones con desconocidos. Entonces la idea era esa, ¿no? Invitar a la gente a pensar qué habría pasado si hubiese tratado mejor a ese niño al que conocí cuando éramos pequeños, o qué hubiese pasado si hubiese tratado mejor a mis padres, o si hubiese huido de esta relación tóxica con otra persona, ¿no? Esa era la idea, ¿no? El público al que nos dirigimos, pues por un lado eran los jugadores que buscan experiencias diferentes, es decir, juegos que transmitan cosas, como puede ser el público al que ya teníamos, ¿no? El público que teníamos con Path of Exile o con Oniri. Y por otro lado también queríamos dirigirnos al público al que le gustan los simuladores de vida, a los Sims, Tamagotchi, Animal Crossing. Por lo tanto, bueno, tenía que ser más agradable o más bonito gráficamente, ¿no? Más asequible. Inicialmente el juego iba a ser protagonizado por humanos, ¿no? Porque esa era la idea. Tener una persona que nace, camina por la vida mientras va creciendo y muere, ¿no? Ese era el concepto. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que, teniendo en cuenta las características del juego, finalmente descartamos hacerlo con humanos pues por varios motivos, ¿no? El primero es que los personajes envejecen, o sea, nacen y envejecen durante el juego de forma fluida. No queríamos cortar el juego a mitad y decir, has pasado de la niñez a la adolescencia, o de la adolescencia a la madurez, ¿no? No queríamos eso, queríamos que el personaje fuese creciendo todo el rato y tú no lo percibieses como tal, ¿no? Entonces, eso era un reto técnico y artístico importante, ¿no? Hacerlo con personas hubiese sido muy complicado, ¿no? También queríamos pues que nazcas de forma aleatoria, con un aspecto diferente. En cada vida, cada personaje nace con un aspecto. También hay que tener en cuenta que es un juego en el que se basa básicamente en interactuar, es decir, tenemos 3 botones y todo lo que haces son animaciones, ¿no? Entonces los personajes tienen más de 100 animaciones diferentes. Animar humanos es complicado, ¿no? Porque los humanos tenemos 5 dedos en cada mano, tenemos cuello, tenemos un montón de cosas en el cuerpo que implican animación, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue buscar un personaje que pudiese ser pues un bloque, ¿no? Algo más compacto, que no tuviese cuello, que los brazos, las manos pudieran ser palos y fuesen más fáciles de animar, ¿no? Entonces, bueno, también tuvimos en cuenta pues eso, que en el juego hay momentos duros, ¿no? Tú vas viviendo y se rompen las relaciones, pueden morir un familiar, pueden pasar muchas cosas en el juego que representado con humanos pues hubiese hecho que el juego fuese quizá demasiado dramático, ¿no? El estar caminando y ver cómo alguien muere pues podía ser dramático, ¿no? Y nosotros queríamos algo alegre y divertido. También, ¿qué más cosas? Pues los humanos tienen género, ¿no? Nosotros queríamos pues algo más sencillo. Al final queríamos que cualquier nabo o cualquier personaje se pudiese relacionar con cualquier personaje o procrear con cualquier personaje, porque eso nos eliminaba un montón de variables que hubiesen complicado la programación, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta todo esto, pues optamos pues eso, ¿no? Por buscar algo con un cuerpo muy compacto, algo fácil de animar y algo que fuese fácil de crecer, ¿no? Sobre todo ya la cuestión definitiva vino cuando nos planteamos, oye, queremos que nazca el personaje en pantalla, queremos verlo nacer
pero imaginad cómo íbamos a representar un parto humano en un videojuego, ¿no? No era algo que nos hubiese permitido tener una calificación de edad apropiada, ¿no? Así que decimos, oye, ¿por qué no hacemos algo que nazca bajo tierra? Y la idea de algo que naciese bajo tierra nos parecía divertida. Podría haber sido nacer de un huevo también, pero la idea de que estuviese algo ahí enterrado y naciese, brotase, nos pareció divertido y empezamos a pensar posibilidades, ¿no? Una patata, una zanahoria, y cuando dijimos un nabo, pues dijimos, vale, lo tenemos, va a ser un nabo el personaje, ¿no? Y bueno, así es como nació la idea de hacer un videojuego donde el protagonista es un nabo. Os voy a poner el primer teaser que lanzamos, en el que todavía no decíamos de qué iba el juego, pero aquí vais a poder ver cómo un personaje nace, crece y muere, ¿no? Esta es básicamente la idea. Bueno, pues ese fue el primer teaser, fue la presentación en sociedad del juego, y la verdad es que tuvo una repercusión increíble. Luego os hablaré un poco de la repercusión, pero no sé si hay alguien por aquí interesado en el desarrollo de videojuegos. Os voy a enseñar un poco las tripas de un videojuego, ¿no? Cómo está hecho. Os voy a enseñar el personaje para que entendáis cómo está hecho, cómo se anima, todo el tipo de animaciones que tiene y cómo crece, ¿vale? Esto es el editor, esto es Unity, es el editor donde se desarrollan los videojuegos, y os voy a enseñar el personaje, ¿vale? El personaje se llama Scandi, y un día le pregunté al programador por qué se llamaba Scandi, y es escandinavo. No era muy intuitivo, pero bueno, al final. Este es el personaje, ¿vale? El personaje, como está hecho, y como veis, puede tener aspecto aleatorio. Aquí tenemos un botón, cada vez que naces de una forma, y tenemos pues también varias variables, ¿no? La primera es la edad. Aquí yo le puedo decir que tiene 10 años, o 1020, no, 1000 van a ser demasiado, o 20. Y, bueno, ahora tiene animación de nacer. Vamos a poner una animación de llorar, ¿vale? Esto es la animación. No le para bien, a ver. Este es adulto, baby. Sí. Esta sería animación de llorar de un niño. Ahí lo veis, llorando, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tenemos son un montón de animaciones. Por ejemplo, pues morir golpeado por un rayo, ¿vale? Pues esto es cuando le cae un rayo y muere. O tenemos... va a ser muy difícil mostraros las de andar, porque tenemos, como veis, esta es toda la lista de animaciones que tienen los personajes, ¿vale? Correr, hablar, andar. Vale, pues tenemos, por ejemplo, andar contento, ¿vale? Un adulto. Esta animación sería de un adulto andar contento. Pero también lo tenemos andando triste o andando
normal. Es decir, tenemos un montón de variables en función de cómo se sienta el nabo. Por ejemplo, voy a enseñar para que veáis la diferencia, por ejemplo, entre andar de un adulto y andar de un nabo, bueno, un middle de anciano, ¿vale? Esta sería la animación de estar quieto de un anciano, ¿vale? Y pues tiene detallitos, por ejemplo, le tiemblan las piernas. Dependiendo de la edad, pues hacen un tipo de cosas. Esto fue un reto importante para nosotros, ¿no? Conseguir crear personajes con un montón de animaciones que transmitiesen mucho y que bueno, pudiesen funcionar. Otro reto importante era, no sé si os habéis dado cuenta en el teaser, tú cuando caminas por la línea de la vida, el tiempo va pasando. Si tú estás quieto, el tiempo no pasa, pero cuando caminas, el tiempo pasa. Si caminas más rápido, pues el tiempo pasa más rápido. Si tú decides huir de alguien porque te está molestando, pues el tiempo avanza más rápido. Dependiendo de la velocidad que tenga el personaje, pues el tiempo pasa más rápido o lento. Entonces también queríamos que el escenario cambiase en función de la época del año, ¿no? Entonces pasas por otoño, primavera, verano, invierno y es un bucle infinito. Cuando te vas haciendo mayor, pues el tiempo pasa más rápido, porque eso pasa, ¿no? Cuando eres niño parece que el tiempo pasa más despacio, pero conforme vas cumpliendo años el tiempo pasa más rápido. Entonces, bueno, teníamos también pues eso, ¿no? Cómo hacer que el tiempo pasase de forma fluida, ¿no? Y no se notase. Pues aquí lo que tenemos, esto es el escenario de juego, uno de los escenarios, porque hay diferentes escenarios, y pues tenemos animaciones pues, de todos los árboles cayéndoles las hojas, cambiando los colores. Por ejemplo, voy a enseñar algún ejemplo de, bueno, amapolas, ¿vale? Pues tenemos amapolas en el juego. Ahí debe haber una amapola. Aquí la veis. La tenemos dibujada, pues marchitándose, creciendo en primavera, y todos estos elementos pues están dibujados a mano para dar esa sensación, ¿no? Después en el siguiente trailer lo podréis ver mejor. Entonces eso también era un reto, ¿no? El conseguir ese escenario estacional fue algo que llevó bastante trabajo, pero que creo que mereció la pena, ¿no? ¿Cómo elegimos la dirección de arte? La dirección de arte de este juego, el apartado gráfico de este juego. Pues la decidimos, evidentemente, a la fase de preproducción, como se suele elegir la dirección de arte en cualquier videojuego. Para que entendáis un poco cuál es el proceso de desarrollo de un videojuego, pues lo primero es tener la idea, ¿no? Una idea de la que tirar. Después empieza una fase de preproducción en la que se desarrolla un documento de diseño, es decir, se elabora un documento, pues en este caso era un documento de 50, 60 páginas en la que se especificaba todo lo que iba a pasar en el juego, ¿no? Convertimos esa idea en algo que pudiese llevarse a cabo, en algo que tuviese variables o cosas a tener en cuenta. Durante esa fase de preproducción también se hacen bocetos, ¿no? De cómo va a ser el estilo gráfico del juego. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en esta fase de preproducción, pues contamos con el apoyo de una psicóloga, de una experta en psicología, para dotar al juego de cierto realismo a la hora de construir las personalidades y las relaciones con el resto de nabos. Es decir, no es algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que se basa realmente en algo científico. Evidentemente tienes componentes de juego para que sea divertido, pero las etapas de la vida, las virtudes y defectos que consigues durante las etapas de la vida, las reacciones, cómo afecta, por ejemplo, que tu padre, tu progenitor no te haga caso cuando eres pequeño, afecta a tu nabo y después a lo mejor te va a costar más relacionarte con otros nabos por cómo te han tratado tus progenitores. Es decir, todo eso tiene una base de psicología bastante fuerte. Para que entendáis un poco el juego, nosotros queríamos un simulador social, pero queríamos huir también por temas de presupuesto y de limitaciones, pues queríamos huir de todo lo superfluo, ¿no? No es un juego en el que tú tengas que alimentar a tu personaje para sobrevivir, no es un juego en el que necesites vestirte o tener una casa, es un juego en el que solamente necesitas relacionarte con otros, ¿vale?
y para relacionarte con otros hay tres necesidades básicas que tenemos todos los humanos, y en este caso los nabos, que son la necesidad de contacto físico, la necesidad de intimidad y la necesidad de pertenencia a un grupo. Contacto físico no significa pues, tener un contacto físico con otra persona de modo afectivo, o sea, de modo de pareja, ¿no? El contacto físico se refiere también al contacto físico con tus padres, a que tus padres te acaricien cuando eres pequeño, o cuando tienes una pareja, esa necesidad de contacto físico. La necesidad de intimidad es lo mismo. No es lo mismo la intimidad que necesitas cuando eres un bebé con tus padres que la intimidad que necesitas cuando eres un adulto con amigos o con parejas, ¿no? O la necesidad de pertenencia a un grupo. Entonces, estas son las tres cosas básicas que necesitas cubrir en el juego para sobrevivir. ¿Y cómo se cubren? Pues básicamente se cubren realizando tres acciones. Ahí veis tres botones y lo único que necesitas es ir eligiendo a otros nabos, pinchar sobre el botón, teniendo en cuenta las probabilidades de acierto o de hacerlo bien que tienes con esos nabos. Es decir, con un nabo con el que no tienes ninguna relación, pues a lo mejor tienes más posibilidades de establecer una relación pues utilizando el contacto físico, ¿no? El contacto físico puede ser cuando no lo conoces, pues el contacto físico va a intentar chocarle, darle una palmadita en la espalda, o cuando ya eres amigo, pues un apretón de manos. Cuando eres una pareja, es darte un beso o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Tenemos muchos tipos de acciones diferentes para esos tres únicos botones que varían en función de tu edad, de la edad del otro nabo, del tipo de relación que tienes con ese nabo. Parece sencillo, ¿no? Porque son solamente tres botones. Queríamos que fuese un juego relativamente accesible para cualquier tipo de público, pero es verdad que al final son un montón de variables las que tiene en cuenta el juego. Incluso nosotros mismos, cuando añadimos todas esas variables al juego, todas esas reglas, pues nos sorprendíamos de las reacciones que tenían los otros nabos o del tipo de cosas que hacían los otros nabos, porque puede pasarte, ¿no? Que nazcas en una vida y tus progenitores pasen de ti. Es decir, es algo que puede pasar en el juego, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Vivir ese tipo de vidas en las que bueno, pueden pasar muchas cosas. Al final, pues todo lo que tú haces y todo lo que y cómo te corresponden los demás contigo, pues se convierte en tu personalidad, ¿no? Es lo que hacen es vas adquiriendo durante tu vida confianza, autosuficiencia, identidad, generosidad o todo lo contrario, ¿no? Vas consiguiendo virtudes y defectos y dependiendo cómo actúes durante tu vida, pues se genera un epitafio final pues contando un poco quién eras, ¿no? Nos sorprendió mucho cuando hemos probado el juego con gente, que hay gente cuando ve su epitafio nos dice que soy exactamente yo, es decir, ha vivido exactamente como yo vivo, ¿no? Entonces eso es bastante gratificante. Es un poco en cuanto a los gráficos y las mecánicas. Otros elementos en los que hemos puesto mucho cariño, pues es el diseño de sonido, ¿no? Por ejemplo, el juego cuenta con voces en lo que hemos llamado minaviano para todas las interacciones y todas las edades. Es decir, evidentemente no podíamos hacer un doblaje en un idioma, en inglés o en castellano, porque hubiese sido muy caro, porque hay un montón de voces y un montón de situaciones. Así que inventamos un idioma. El actor inventó un idioma y todos los personajes, pues en función de su edad, de su estado de ánimo, etcétera, pues dicen unas cosas u otras, ¿no? Parece que no tienen mucho sentido, pero realmente sí tienen sentido, ¿no? Y al final, pues después de jugar un par de partidos, se acaban repitiendo algunas frases estúpidas, ¿no? que dicen los personajes también. Por ejemplo, la música es dinámica. Cada etapa de la vida pues tiene una música, ¿no? Cuando eres pequeño, eres un bebé, pues tiene unos toques más infantiles, y cuando eres un adulto pues hay notas de jazz. Un poco la música va cambiando durante la vida, y además tenemos una base de fondo de percusión que hace que si tú vives más rápido, si tú
decides salir corriendo por algún motivo, pues empiezan a sonar una música que te da la sensación de que estás viviendo más rápido, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue eso, lanzar ese primer teaser que os he mostrado antes, en 2021, en noviembre. Lo lanzamos un poco sin querer, porque nos habíamos presentado a una ayuda con este juego y fuimos finalistas, ¿no? Entonces apareció una lista en la que estaban los finalistas y había uno que ponía Minado, Davis Games, y claro, la gente iba a ver ese juego, iban a ver Minado y no iban a entender el contexto. Así que eso pasó domingo, salió esa lista el domingo y el lunes decidimos lanzar el teaser precisamente por eso, ¿no? Para que ya se había destapado un poco el nombre del juego. Así que bueno, lanzamos el teaser sin ninguna campaña de marketing, sin ninguna previsión de lo que iba a pasar. Lo lanzamos, lo soltamos ahí en Twitter y de repente pues se convirtió en trending topic, pues eso, en una hora era trending topic, todo el mundo estaba hablando del juego. Eurogamer, todos los medios españoles, Telepizza hizo la broma sacando una pizza con nabos. Al día siguiente nos mandaron pizzas a la oficina para invitarnos a comer. Salimos en todas partes. Evidentemente, la clave, el nombre fue una clave del éxito para que esto pasase, ¿no? El nombre de Minado, porque bueno, sabíamos que iba a tener cierta repercusión en España, pero nosotros no lo hicimos solamente con esa intención, ¿no? Nosotros habíamos hecho Path to Mnemosyne, que es un juego súper difícil de pronunciar, súper difícil de recordar. La gente llama Path to Mnemosyne el juego de la niña que en blanco y negro que camina hacia adelante, ¿no? Es porque nadie se acuerda del nombre. Nosotros queríamos que para nuestro siguiente juego el nombre fuese fácil de pronunciar, fuese fácil de recordar. Y Minado, pues era un nombre que sonaba divertido en España, que representaba exactamente lo que es el juego. Es un juego donde controlas un nabo. Y es un nombre que también suena bien en cualquier otro idioma, que en Estados Unidos no te hace gracia, pero te recuerda a algo japonés, ¿no? Y algo japonés va muy con la estética del juego. Entonces, al final hemos utilizado ese nombre para llegar con un juego, yo diría que tan personal y experimental como los anteriores que hemos hecho, para llegar al gran público. Es decir, ahora mismo en España, cualquier persona interesada en los videojuegos le dices Minado y saben de qué juego estás hablando, ¿no? Eso no lo habíamos conseguido antes con ningún otro juego independiente. De hecho, ahí veis, esto es la lista de deseos de Steam, los primeros 7 días, ¿no? Nuestros anteriores juegos, pues ahí veis, teníamos unos cuantos cientos de listas de deseos tras lanzar la página de Steam. Con Minado teníamos miles de personas en la lista de deseos, y el hecho de tener miles de personas en la lista de deseos de Steam, aunque sean españolas, que no es nuestro público principal, porque el 90% de nuestros videojuegos se venden en Estados Unidos, tener a mucha gente en la lista de deseos de Steam te ayuda como desarrollador a que Steam te dé visibilidad. Es decir, cuando tú vas a lanzar el juego en Steam una semana antes, Steam empieza a mostrar tu juego a la gente, pero lo muestra a más personas en función del número de personas que lo tengan en la lista de deseos. No es lo mismo tener un juego con 100 personas en la lista de deseos, Steam te va a dar muy poca publicidad. En cambio, si lanzas un juego con miles de personas en la lista de deseos, Steam te lo pone en muchos más sitios, se lo muestra a mucha más gente, porque sabe que tiene más posibilidades de vender. Así que bueno, lo que ha sido un nombre gracioso en España, pues a nosotros nos ha venido muy bien en ese sentido, ¿no? Incluso, pues eso, conseguimos el premio al juego español más esperado de 2022 de Huevo, que es la mayor base de datos de videojuegos españoles. Nosotros, bueno, tras ese éxito inicial del primer teaser, durante los siguientes meses pues seguimos trabajando en el juego. Nuestra idea era lanzar una demo en el Steam Next Fest, que es un festival que hay en Steam todos los años, varias veces al año. Nosotros decidimos lanzar la demo en febrero de 2022
ahí pone 21, pero fue en 2022 cuando lo lanzamos, la demo. Y bueno, nuestra idea inicial con el juego era hacer un modo de vida libre, es decir, tú llegabas al juego, nacías y jugabas una vida libre. Ese era el concepto inicial del juego y después tenías tu epitafio. ¿Qué pasó cuando lo probamos con gente? Cuando antes del Festival de Steam lo enseñamos a algunas personas cercanas. Pues pasó que la gente jugaba y decía, es muy bonito, me gusta mucho cómo crece, me gusta mucho relacionarme, pero no sé qué carajo tengo que hacer en el juego. Es decir, esto no es un juego, es una experiencia, ¿no? Entonces, claro, nos dimos cuenta que el dar tanta libertad al usuario, soltar al usuario ahí, decirle vive la vida como quieras y ya está, pues no era suficiente para algunos usuarios, así que pues lo que hicimos fue buscar una solución que fue, para esa demo del Steam Fest, poner unos objetivos vitales, es decir, decir al usuario, tienes que vivir más de 60 años, tienes que tener 2 hijos, creo que era, y tener una pareja. Pues le pusimos 3 objetivos. Entonces así es como nació el modo misiones del juego. Esa demo la publicamos en Steam y funcionó muy bien, porque la gente de repente ya sabía lo que tenía que hacer. Tengo que vivir 60 años como mínimo. Para vivir 60 años tengo que relacionarme con otros para que mi esperanza de vida no baje. Tengo que hacer una pareja y tengo que tener un retoño, ¿no? De repente la gente ya sabía si lo había hecho bien o mal. Tenías toda la libertad que tienes para llegar a esos objetivos como quieras, pero de repente ya era un juego. Esa demo funcionó muy bien y bueno, lo que hicimos fue hacer un modo misiones completo basado en esa idea. Hay misiones pues, en las que tienes que vivir 100 años, hay misiones en las que tienes que tener 5 retoños y hay otras misiones en las que no tienes que relacionarte con ningún nabo, sino que tienes que relacionarte con rábanos, que son las mascotas, son como perros y gatos, ¿no? Porque hay gente que no quiere relacionarse con nabos y quiere vivir su vida rodeado de rábanos, ¿no? Entonces hemos hecho un montón de misiones muy variadas que nos han ayudado también a enseñar al jugador a aprender a jugar, ¿no? Le vamos mostrando cosas diferentes en cada misión, vamos incorporando nuevas cosas para que no todas las posibilidades sucedan de golpe en una sola vida, ¿no? Esta demo, pues eso, funcionó muy bien, muy bien. Tuvo miles de descargas, más de 1000 personas estuvieron en un streaming que hicimos en directo mostrando el juego, un montón de streamers muy conocidos como de Symphony, reseñas cortas, Pazos, jugaron al juego y se llevaron muy buena impresión, compartieron sus epitafios en redes sociales, es decir, es algo que nos sorprendió mucho porque es que es un juego muy raro, es un juego muy personal, no es un juego para todos los públicos, incluso nos sorprendió que la gente lo disfrutase tanto, porque nosotros somos conscientes cuando hacemos videojuegos que no hacemos videojuegos para todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que nos sorprendió mucho porque pasa eso, ¿no? Si tú haces un juego de plataformas o un juego de coches, pues sabes que tienes entre manos un buen juego de plataformas, o lo he hecho bien, he hecho un clon de Super Mario, lo he hecho bien, o lo he hecho mal, pero sabes lo que tienes. Cuando haces un simulador de vida con nabos, pues no sabes si lo has hecho bien o no, porque no tienes con qué comparar tu juego, ¿no? Entonces, fue algo que nos sorprendió y también aprendimos mucho, ¿no? Viendo jugar a cientos de personas, pues vimos por dónde cojeaba el juego, cosas que no eran muy intuitivas y seguimos pues, mejorando un montón de cosas. Metimos eso, mascotas raras, ¿no? Para la gente que no quiere relacionarse con otros nabos. Metimos a Topota. Topota es un topo, ¿vale? Os lo voy a enseñar, está por aquí. Topota es un topo, una mamá topo, que bueno, también hizo mucha gracia y fue trending topic. Topota estará por aquí, debe estar. Topota, a ver, Topota. Eso es. Aquí está Topota. Bueno, Topota es una mamá topo que te va persiguiendo y en realidad es una metáfora sobre la vida, ¿no? Sobre la vida actual, el ritmo de vida actual. Lo que hace Topota es perseguirte y obligarte a caminar más rápido.
porque si no te come, si no sale de bajo tierra y esta no es la animación de comer, pues sale y te come, ¿vale? Eso es, ahora la veréis en el tráiler mejor, aquí está descuartizada. Pues es una metáfora sobre la vida, ¿no? Te obliga a vivir rápido, no puedes muchas veces dedicar el tiempo que quieres a tus progenitores, a tus hijos, precisamente por eso, ¿no? Porque viene un topo detrás persiguiéndote. Añadimos, pues, por ejemplo, también algún componente aleatorio, ¿no? Porque en la vida tú puedes hacer las cosas muy bien con los demás, pero a veces suceden imprevistos, ¿no? Hemos metido, por ejemplo, los rayos. Tú puedes ir andando y de repente cae un rayo y te mata, o mata a un progenitor, o mata a alguien que hay a tu alrededor. Entonces, hemos metido un montón de cosas que le dan mucho más juego. Hemos metido, por ejemplo, polillas. Si tu nabo está quieto mucho tiempo, pues todos los nabos empiezan a polillarse, ¿no? Y te obligan a correr para que las polillas se vayan. Hemos metido también elementos que te obligan a decidir cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes ir caminando y te encuentras una manzana y obligatoriamente tu personaje la coge y tienes la opción de comértela tú y ganar 5 años de esperanza de vida, o dársela a otro nabo y que otro nabo, por ejemplo tu padre que era viejo, gane 5 años de vida. Pero también puedes encontrarte una seta venenosa que te resta 15 años de vida y o te la comes tú o se la das a alguien. Y se la das a alguien que odias, se la das a alguien joven porque todavía le queda mucha vida, se la das a alguien viejo porque dice ya me da igual. Es decir, te hace tomar ciertas decisiones como pasa en la vida real, ¿no? Que a veces tienes que tomar decisiones que no son agradables, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues eso, ha quedado un juego yo creo bastante variado, y aunque la idea inicial era lanzar el juego en primavera de este año, al final, pues gracias a esta repercusión que tuvo en España, conseguimos un publisher que es Selecta Play, que es la división de desarrollo de videojuegos de Selecta Visión, que es una empresa nacional que lleva 25 años distribuyendo cine en España y ahora han montado una división de videojuegos, y nos ofrecieron pues un acuerdo para llevar el juego a consolas, a todas las consolas. Nuestra idea era solo Switch, Steam y móviles, ahora va a salir también en PlayStation 4, 5, Xbox One y Xbox XS, y saldrá en el primer trimestre de 2023. De momento está confirmado en digital, pero no está descartado que también salga en edición física. Y yo creo que eso era todo lo que os quería contar. Os voy a mostrar el tráiler que publicamos hace unos meses, que ya es el tráiler de lanzamiento, anunciando pues, el acuerdo con Selecta Play, y que fue un tráiler pues, que también tuvo bastante repercusión. Y yo creo que eso era todo lo que quería contaros sobre mi nabo. Ahora, si queréis, pues si alguien tiene preguntas, estoy a vuestra disposición. Vamos. Una dudilla por ahí. Bueno, pues a ver, antes yo voy a plantear una que me la he estado pensando antes. A ver, de todas formas aquí tengo el micrófono, ¿vale? Por si alguien quiere plantear alguna duda, ¿vale? No sé si lo has comentado, pero claro, a la hora de elegir el personaje, ¿vale? Salió, como has dicho, esta hortaliza. En ese momento, claro, pensasteis sobre todo en el mercado nacional, ¿vale? No sé si lo has comentado durante la charla, pero antes sí que lo hemos comentado entre nosotros,
que claro, efectivamente, para el mercado internacional, el nabo es una verdura que tiene el significado en España, pero en otros países no se da este doble significado, ¿vale? Entonces, ¿os habéis planteado buscar alguna alternativa para el mercado internacional, no sé, por lo menos para el sudamericano o algo así? ¿Tenéis algo en mente pensado para esto? Realmente no, es decir, realmente era una broma, pero tampoco queremos que relacione nuestro juego con ese tema, ¿no? Es decir, era una broma y precisamente ha funcionado un poco por eso, ¿no? Porque de hecho nosotros nos hicimos un poco los tontos al principio, porque al principio cuando salió Minago la gente pensaba que éramos una empresa japonesa o que éramos una empresa americana, que nos habíamos equivocado con el nombre y que habíamos metido la pata y que la gente se estaba riendo de nosotros, ¿no? Y nosotros nos hicimos los locos en Twitter y hacíamos como que no pasaba nada, ¿no? Que no sabíamos de qué hablaba la gente, pero realmente no es lo que queremos, es decir, ha sido como un pequeño caballo de Troya para que la gente española lo conociese, para que gente a la que posiblemente no le hubiese interesado un simulador de vida de este tipo lo conociese y para tener lista de deseos, pero más allá de eso no queremos. O sea, yo estoy harto de 7.000 chistes en Twitter sobre nabos. Vale, o sea que por lo tanto las siguientes partes no harán referencia ni al nado, ni al ciruelo, ni a ningún otro. No, probablemente no creo que haya más partes de mi nabo. Es decir, yo creo que a nosotros nos gusta hacer jueguecitos pequeños, lanzarlos y después olvidarlos. Ya estamos trabajando en otros juegos y no tiene nada que ver. Con esto ha sido una estrategia que bueno, al final tienes que probar. Cuando eres desarrollador independiente y no tienes mucho dinero para marketing, pues a veces conseguir que hablen de ti, pues hay que hacer este tipo de cosas. A mí me da mucho miedo, es decir, esto podía haber, iba a decir, mi nabo se podía haber torcido. Se podía haber torcido, ¿no? la campaña de marketing, pero me sorprendió lo bien que salió, y salió precisamente bien porque había un juego chulo detrás. Es decir, porque la gente se reía del nombre, pero cuando veían el juego decían, ostras, que va en serio, ¿no? Que es un juego, y más allá del chiste en España, no quiero fomentar mucho más eso. Muy bien, pues por ahí hay más preguntas. A ver. Perdón, primero el chico de detrás, un segundo. Una cosa que me parece muy interesante, sobre todo en el mercado indie, es la comercialización en formato físico, porque hay muchos coleccionistas, mucha gente que, como yo me incluyo en mi caso, me gusta más tener el formato físico a tenerlo virtual. ¿Habéis planteado alguna vez para este sector más selecto, comercializar tiradas cortas o sobre vuestros juegos indie? Sí, es algo que nos gustaría. Te voy a decir, económicamente no es algo rentable en la mayoría de casos. Es decir, lanzar un juego en formato físico supone una inversión, ¿no? O sea, para tú lanzar un juego en Nintendo o en Sony tienes que grabar como mínimo 3.000 copias, ¿vale? No voy a dar el dato porque tengo un contrato de confidencialidad, pero será por ahí, ¿no? Y entonces, para grabar esas 3.000 copias, tú tienes que pagarlas primero y también tienes que llevarlas a las tiendas, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Si cada copia física te cuesta 7-8 euros fabricarla, después tienes que dar tu porcentaje a las tiendas, etcétera, pues al final te queda muy poco, ¿no? Y además tienes que vender un juego de 14,99 como es este en digital, lo tendremos que vender, si sale en formato físico, tendrá que salir a 34 euros, que es el mínimo para que puedas ganar unos pocos euros de cada copia, ¿no? Entonces, me gustaría, porque es algo que te da credibilidad, ¿no? Y hay gente que lo quiere. Pero es algo que no depende exclusivamente de nosotros, va a depender de nuestro publisher. Es decir, nosotros firmamos con nuestro publisher para la edición digital con posibilidades físicas si el juego funciona bien. ¿Qué pasó? Que cuando anunciaron que habían firmado con Minago, pues cadenas como Game, etcétera, pues empezaron a pedirle la edición física de Minago porque Game quiere tener Minago en sus tiendas, ¿no? Entonces, es una posibilidad, lo hemos hablado con el publisher, y es una posibilidad incluso que salga el físico de inicio, que es algo que no suele pasar, ¿no? Porque normalmente sales en digital y unos meses después, o años después incluso en físico. Es una posibilidad que salga, pero ya te digo,
implica unos costes y un riesgo que nosotros como desarrolladores independientes pues nos cuesta asumir, ¿no? Porque ya te digo, grabar 3.000 copias para una plataforma, 1.000 para otra, al final tienes que tener en stock 5.000 copias y valen dinero. Entonces es complicado y ya te digo, no es rentable, es algo más de orgullo, lo haces más por orgullo y por imagen que por ganar dinero. David, enhorabuena por la charla primero. Gracias. Y la pregunta es, ¿qué opinas como desarrollador de las políticas actuales de otros desarrolladores, especialmente del tema de los DLCs, y si vais a sacar los NFTs de Minabo? No. A ver, yo hago este tipo de videojuegos porque me apetece. Es decir, cuando hacemos videojuegos independientes, muchas veces sabemos que no vamos a ganar dinero con ellos. Es decir, porque hacemos lo que nos apetece. Nosotros tenemos otra línea de negocio que son los videojuegos por encargo. Yo hago videojuegos para publicidad. Estas navidades pues hay unas muñecas que se llaman las Trotis de Famosa, que están fabricadas aquí cerca y nosotros hemos hecho el videojuego. Es decir, eso me da de comer. El 70% de nuestros ingresos vienen de ahí y lo que hacemos con ese dinero es gastarlo en hacer lo que nos apetece. ¿Qué cosas no me apetece hacer? Pues no me apetece, por ejemplo, hacer videojuegos free to play con loot boxes y un montón de mecánicas que al final creo que acercan los videojuegos más a una máquina tragaperras que a un producto cultural como yo considero que son los videojuegos. Es decir, a mí me gustan los videojuegos, pues los veo como el cine, como un libro. Es decir, para mí son eso, los videojuegos. Entonces, no me apetece diseñar, no como diseñador, tampoco me apetece diseñar videojuegos para que sean un servicio. Es decir, en vez de pensar cómo voy a divertir al usuario durante 3 horas, pensar cómo voy a mantener al usuario durante 300 horas jugando a mi juego. A mí, como diseñador, no me motiva. Y como padre, tampoco me gusta que mis hijos jueguen a eso, ¿no? Entonces, no, todo lo que sea NFTs, blockchain, free to play con loot boxes, etcétera, se aleja mucho de lo que yo entiendo en el videojuego. Respeto a la gente a los desarrolladores de videojuegos que se ganen la vida, porque al final pagar las nóminas de las personas del equipo cuesta, ¿no? Y autofinanciar proyectos cuesta. Y yo a veces he hecho algún proyecto por encargo que a lo mejor no me apetece hacer, porque es para una cadena de comida basura, por ejemplo, ¿no? O de comida rápida. Entonces cada uno elige, ¿no? Para sobrevivir muchas veces tienes que hacer cosas que no quieres y yo ya tengo hago algunas cosas que no quiero para sobrevivir, así que con los videojuegos independientes hago realmente lo que me apetece sin preocuparme muchas veces de eso, de que sean rentables o no. A veces sale bien, a veces sale mal. No sé si recuperaremos la inversión que hemos hecho con Minabo, espero que sí, pero ya veremos, no estoy seguro. Muy bien, pues nada, por favor, un aplauso para David. Bueno, como decía, vamos a hacer el sorteo de la licencia. En este caso es una Early Access, ¿vale? Con lo cual, como aún no está publicado, lo que hará David es coger vuestro correo electrónico, ¿vale? Para que seáis los primeros en disfrutar de Minabo. Cosas.